cálculo de probabilidades propiamente dicha, ¿no? Y ahí está el contenido, la introducción, la interpretación clásica de probabilidad, interpretación frecuencial, probabilidad subjetiva, interpretación axiomática de probabilidad, teoremas, ¿no? Nociones de cálculo coordinatorio. Sí. ¿Sí? Hola. Aplicación de coordinaciones en cálculo de probabilidades. No sé si todo esto podremos abarcar, pero por lo menos abarcaremos hasta cierta parte, ¿no? Para que todos, lo paremos ahí, para que todos se registren una vez solucionado el problema, ¿no? Entonces, entraremos. A ver, mis cosas también fallan, pues. Bueno, como veo, aquí es el nombre de esta parte del tema, interpretación clásica de probabilidad, interpretación frecuencial de probabilidad, probabilidad subjetiva, interpretación axiomática de probabilidad, teoremas, nociones de cálculo coordinatorio y aplicaciones de coordinaciones en el cálculo de probabilidades. ¿Ya? Ese va a ser nuestro temita. Bien. Haremos la parte introductoria del tema. Decimos así. La estadística como es actualmente se estructura como disciplina en el siglo XIX, ¿ya? Pero antes de este siglo hay una serie de hechos que vale la pena destacar para entender cómo es que el cálculo de probabilidades se integra a la estadística. Porque antes la estadística se entendía como un cuadritos y así simplemente. Pero cómo el cálculo de probabilidades y la matemática se integra, la matemática, alta matemática inclusive, se integra a la estadística como tal, ¿no? Esa estructura se hace recién en el siglo XIX. Actualmente lo que se conoce ha seguido un proceso, ¿ya? Ha seguido un proceso de mucho tiempo, desde los griegos inclusive, ¿no? Entonces vamos a mencionar aquí algunos hechos importantes, sobresalientes, que han hecho que sea como hechos que son antecedentes a la estadística como disciplina, ¿no? Hay ciertos momentos históricos, ¿no es cierto? En civilizaciones muy antiguas, lo que se entendía y se era necesario era levantar datos, ¿no? Levantar datos, sacar datos. Así tenemos, por ejemplo, en Egipto, ¿no? El Estado, el gobierno, tenía que repartir bienes cuando había problemas de inundaciones del Nilo, del río Nilo. Entonces, en ese sentido, había que levantar datos, pues no había otra. ¿Cuánto necesitamos? ¿A quiénes damos? ¿Cuánto damos? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es un antecedente de cómo se registraban los datos. Este otro es durante el Imperio Romano. Para fines de impuestos, ustedes saben que los romanos eran esclavistas y imponían impuestos, cobraban impuestos a los pueblos esclavizados, ¿no es cierto? Entonces, durante el Imperio Romano, para fines de impuestos, se levantaban datos, ¿no? Se levantaban datos, se sacaban datos, cuántos eran los pueblos sojuzgados, cuánto deberían pagar, y de esa manera también la religión católica aparece como protesta de esas cosas, ¿no? Durante los incas también llevaban cuentas. Claro que no en la escritura que nos han impuesto luego los españoles, sino mediante quipus. Como ustedes saben, esos quipus eran tejidos en manera de hilos de lana en colores. Y de acuerdo a eso, de acuerdo al color, ¿no es cierto? Llevaban cuentas los incas, ¿no? Los soberanos. Aquí hay otro antecedente histórico. La Biblia nos dice que José y María tuvieron que acudir a un censo de donde vivían antes. Y en ese
en ese lugar no había nada donde alojarse y se aloja en un establo. Eso es una historia bien conocida, ¿no? No sé si es verdad o si no, pero es bien conocida. Y ahí nace Cristo, ¿no? Tenían que censarse, ¿verdad? Entonces, estos son los antecedentes de cómo se levantaban y era importante datos, ¿verdad? Ahí queda. Ahora, paralelamente a estos hechos y de manera absolutamente independiente, se desarrolla el cálculo de probabilidades. Pero se desarrolla el cálculo de probabilidades para determinar, para estimar resultados de ciertos juegos de azar, ¿no? Ganar en la ruleta, ganar en los naipes, los ociosos se dedicaban a eso. Entonces, los padres de la probabilidad son Fermat y Pascal. Han sido los que han iniciado el cálculo de probabilidades, tratando de resolver, como digo, juegos de azar, de cartas, de ruleta, etcétera, etcétera. Pero nada tenía que ver hasta ese momento el problema económico, social, datos, nada. Simplemente estos desarrollaron el cálculo de probabilidades para hacer estimaciones de cómo podíamos ganar juegos de azar. Bernoulli contribuye al desarrollo de las probabilidades con un teorema que nosotros inclusive vamos a utilizar. Se llama el teorema de Bernoulli, en el cual se fundó un modelo matemático. ¿Verdad? Luego, Laplace publica un texto que dice Ensayo filosófico sobre las probabilidades, en 1814. Y publica además Teoría analítica de probabilidad, en 1818. Esos estudios de Laplace contribuyen a la obra de Bernoulli. Inclusive completan la obra de Bernoulli, ¿no es cierto? Laplace, inclusive nosotros vamos a ver en qué consisten esos teoremas, estos ensayos de Laplace. Y también Bernoulli, todavía están en juego esos nombres, ¿no? Pero además, a partir de Laplace integra la probabilidad a los datos, a la estadística propiamente, que hasta ese momento se llamaba estadística, ¿verdad? Al relevamiento, a la obtención de datos, ¿verdad? Pero Laplace integra, ¿no? Esas dos cosas. Dice, pero hay fenómenos en la naturaleza, hay hechos que parecen ocurrir al azar, ¿no? Que no sabemos cómo es como jugar a la ruleta, cómo jugar a las cartas. Por lo tanto, el cálculo de probabilidades la pueden integrar a esos hechos. Y ahí se integra la estadística y probabilidad. La llamada estadística. Ahora se llama estadística pues a todo. Probabilidad es matemático, ¿no? Y se integra. Y con esta integración nosotros podemos determinar quizá no, pero estimar muchos hechos que podrían ocurrir en el futuro o que pueden ocurrir en la actualidad. Si, por ejemplo, el COVID se repitiera, podemos obtener modelos matemáticos. ¿No? Podemos obtener, pero necesitamos una experiencia larga sobre estas cosas para integrarlo y obtener modelos matemáticos. Hay cosas como la demanda, la oferta, que se dan siempre, pues. Entonces, en esos hechos podemos obtener modelos matemáticos, ¿verdad? Esa es la integración, esa es la historia muy resumida de lo que pasó, la probabilidad y la estadística, la llamada estadística o relevamiento de datos. Muchos entienden la estadística como simple obtención de datos, ¿verdad? Y se dan la ínfula de saber estadística, decir, yo soy estadística, ¿no? Pero no es tan. El análisis muestral, que más adelante nosotros sacando una muestra, lo analizamos la muestra, lo vamos a hacer en computadora. Esta vez me he decidido hacer en computadora el análisis muestral.
El año pasado ustedes han hecho estadística descriptiva, no sé si han utilizado programas estadísticos para tal caso, no sé, pero ahora sí lo vamos a utilizar, ¿ya? Vamos a ver cómo se calculan ciertos indicadores en la muestra y esos indicadores se asocian con la probabilidad para poder predecir cosas. Eso vamos a ver en la parte de inferencia estadística, pero necesitamos aprender primero el cálculo de probabilidades. Ahora, Poisson, Gauss, Fisher son nombres, Pearson. Matemáticos han contribuido notablemente en el desarrollo de la estadística. Inclusive, el coeficiente de correlación lineal de Pearson hoy día se utiliza, ¿no? Gauss, la campana de Gauss. La campana de Gauss, con lo cual suenan mucho, ¿verdad? Entonces, esto de Gauss se utiliza en la estadística paramétrica, porque hay otra estadística que nosotros no lo tocamos, ni sabemos siquiera la probabilidad, la estadística no paramétrica. No paramétrica. Hay otra estadística que se llama no paramétrica. La paramétrica que nosotros utilizamos siempre comparamos con la curva normal de Gauss, ¿no es cierto? Con la campana a la derecha, a la izquierda, más arriba, etcétera, 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 ¿no es cierto? Pero eso es estadística paramétrica. La no paramétrica en economía y en ingeniería comercial son muy importantes. Deberíamos introducir la estadística no paramétrica. Pero bueno, ese es un problema de las autoridades. Yo les he propuesto, pero creen que saben mucho. Seguramente lo saben, que no quieren integrarlo nada de estos, ¿no? Bueno, pero el desarrollo de la informática, las computadoras, la matemática como es la álgebra lineal, por ejemplo, dieron lugar actual a la estadística matemática que hoy conocemos y que vamos a desarrollar un pedacito de esa matemática. Yo cuando en el curso de posgrado que hice en Santiago de Chile, yo una visita como hacíamos con los docentes, me aconsejaba y me decía, ¿sabes? Me decía, cuando tú te vayas a tu universidad, dicta fundamentalmente álgebra lineal, ¿no? Después vas a arrancar nomás con las otras cosas. Pucha, aquí en nuestra universidad se dicta economía doméstica, economía, econometría, contabilidad, un docente acapara todas esas cosas, ¿no? Bueno, en realidad deben saber, pero yo me admiro de ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, esta es la historia, ¿ya? Esta es la historia. Para que entiendan que las probabilidades se integran al relevamiento de datos, ¿sí? Y vamos a ver qué probabilidad tienen las medias aritméticas que sabemos calcular, las proporciones que sabemos calcular, porcentajes, las varianzas, cómo podemos integrarlo con la probabilidad, etcétera. Más adelante vamos a ver eso en la parte de inferencia estadística. Hoy no, sino ahora, no sé en cuántas clases, vamos a desarrollar únicamente el cálculo de probabilidades, por ahora, ¿no? Bien. Hay diferentes interpretaciones a partir de Laplace sobre la probabilidad. Una de las interpretaciones que se llama clásica es la que dice Laplace. Laplace dice en forma teórica de cuántas maneras podrían ocurrir los distintos resultados en un experimento. Por eso Laplace es teórico lo que interpreta Laplace. Es las frecuencias que podrían darse, ¿no? Antes de realizar el experimento. Laplace calcula sobre supuestos anteriores al cálculo de la probabilidad propiamente dicha de un fenómeno. Por eso se llama probabilidad a priori, ¿no? ¿En qué consiste esta interpretación? Laplace dice así, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? Dice, y esto hay que interpretarlo muy bien, lo vamos a hacer ahorita, no te preocupes. Eso no es que estás preocupando, algunos ni siquiera están atendiendo. Dice así, supongamos que designamos con N mayúscula
el espacio muestral, todos los posibles resultados que podríamos obtener en un experimento. Y dentro de esos llamaremos n sub a las veces que el fenómeno A puede darse. Por ejemplo, en lanzamiento de 2 dados, no, digamos de 2 monedas, 4 posibles resultados, que es el espacio muestral, n mayúscula, 4. Y de ahí, a ver, ¿de cuántas veces pueden salir cara? 2 veces, cara sello, sello cara. Entonces eso es n sub a. Esa relación matemática, dice, la vamos a llamar probabilidad. ¿Ya? Ahora vamos a ver esa interpretación, cómo se da la interpretación. No tengo pizarra, pues si tuviera pizarra haríamos muchas cosas. Bueno, están con sus calculadoritas y sus lápices, ¿no? ¿Verdad? Cuadernitos, hojitas. No hagan solamente escuchar, ver la pantalla. Tienen que ayudarme, tenemos que actuar ambas conjuntamente en muchas cosas. Supongamos que en el curso, no es que estoy suponiendo, supongamos que en el curso hay 140 estudiantes, ¿ya? De los cuales digamos que 80 son mujeres, ¿de acuerdo? Apúntense bien. Hay 140 estudiantes, de los cuales 80 son mujeres. Bien. 140 es n mayúscula y 80 es, quisiéramos calcular la probabilidad de elegir a una persona al azar y que resulte ser mujer. Elegimos al azar la persona, yo elijo al azar y quiero saber qué probabilidad existe que esa persona elegida al azar sea mujer. Entonces n sub a es 80. Hay 80 mujeres. A ver, dividir 80 entre 140, ¿cuánto es? 0.57. Sí, licenciado. Redondeando 0.6. Entre 140, ¿no? Dividido entre 140. Sí. Eso es 0.57, ¿no? ¿Está bien? Redondeado a la segunda cifra. Sí, licenciado. 0.57. Si multiplico por 100, eso es 57. ¿No? Porcentaje. ¿Cómo se entiende esto? Fíjate, se entiende que si yo eligiera 100 veces así a la persona, al azar, un estudiante, 100 veces, en 57 es posible, en 57 ocasiones, es posible que la persona elegida resulte ser mujer. ¿No? Resulte ser mujer. Ahora mira, qué coincidencia. Si te dijera yo, a ver, saca el porcentaje de mujeres en el curso, tú dirías, hay 80 mujeres, 140, lo divido y eso resulta también 57%, ¿o no? ¿Verdad? 57%. Bueno, todavía no calcules así. Ustedes están calculando así. 140 corresponde al 100%, 80 a X, eso ya es aritmética elemental de la primaria. Para sacar un porcentaje simplemente hay que dividir esos 80 entre 140, 50%, 57% también, ¿verdad? ¿Ya? Pero el significado de ambas cosas es muy distinto. Cuando yo estoy calculando solamente dividiendo 80, 140 y estoy diciendo 57% son mujeres, es el porcentaje de mujeres. Pero fíjense la primera cosa que dije, elijo al azar a un estudiante. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona elegida resulte ser mujer? No, yo estoy asociando ese porcentaje con un hecho al azar, con un hecho que es, con un experimento que es aleatorio. No sé cuánto va a salir, si va a ser mujer o varón esa persona elegida. Entonces, ese 57% en el primer caso calculado es aleatorio, posible. Yo estoy diciendo, si eligiera al azar
una persona de los 140 al azar eligiera. Entonces, yo tengo en cada 100 casos, de cada 100 casos que haga esa operación, yo tendría posibilidad de que en 57 ocasiones pueda ser elegida una mujer. Eso estoy diciendo, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta que la probabilidad está asociada con un experimento aleatorio. ¿Ya? ¿Alguien quiere preguntar? Esa cosa que yo estoy diciendo en este momento es absolutamente importante. ¿Ya? Esa interpretación es absolutamente importante, no es un porcentaje cualquiera. Bueno, aquí yo quiero decirles una cosa. Me están llamando ya la atención, dice, se está acabando su tiempo, enseguida se va a acabar mi tiempo. ¿Quieren una programación para una segunda parte o lo dejamos aquí hasta que arreglen la situación? Licenciado, por favor.